Buenas tardes, bienvenidos y bienvenida a la clase número 14. En esta clase vamos a ver transformaciones isométricas. Recordemos que en la clase número 13, la clase anterior, dimos inicio al eje de geometría. Así que esta es nuestra segunda clase de geometría del eje y ahí vamos a ver transformaciones isométricas. ¿Bien? Antes que avancemos en el contenido propiamente tal de hoy día, es extremadamente importante que tengamos claridad del plano cartesiano, ¿ya? Porque en el plano cartesiano es donde se va a desarrollar finalmente la transformación isométrica, ¿ya? En este plano cartesiano, que ya lo vimos en la clase anterior, tenemos que comprender que a esta zona, ya recordemos que el eje cartesiano, perdón, el plano cartesiano está formado por dos ejes, como si fuese una cruz, y en esta primera zona se le llama primer cuadrante, a esta que está acá, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, recordemos que este punto es el origen, es donde se cruzan ambos ejes. A las X le llamamos abscisas y a las Y le llamamos ordenadas. Y a un punto en concreto del plano cartesiano, por ejemplo este punto rojo, le llamamos que va o está situado en unas coordenadas, ¿cierto? Coordenadas. Y esas coordenadas están formadas por el X, donde está situado, en el 6 en este caso, y después en el Y, que en este caso sería el 5. La coordenada de este punto rojo sería el 6,5. Bien, ¿qué es lo que son las transformaciones isométricas entonces? Como su nombre lo dice, primero que todo vamos a transformar, o mejor dicho, vamos a mover. Eso yo creo que es más correcto que transformar. Vamos a mover, ¿cierto? Un determinado cuerpo, ¿ya? ¿Y por qué se llama isométrica? Porque la palabra isométrica es igual medida, ¿ya? Iso significa igual y métrica medida. Por lo tanto, vamos a mover determinado cuerpo, determinada figura, pero manteniendo sus medidas originales. Lo único que hacemos nosotros en la transformación isométrica es tener un cuerpo en determinado lugar del plano cartesiano y de acuerdo a unas indicaciones o de acuerdo a unas instrucciones, nosotros vamos a mover, vamos a transformar de lugar, ¿cierto? Esa figura, la vamos a cambiar de lugar. Por eso yo digo que más que transformar, le tendríamos que llamar mover, ¿ya? Pero bueno, ya está dicho que se llaman transformaciones isométricas. Vamos con la primera, que tiene que ver con girar, ¿cierto? Es una transformación que se obtiene al hacer girar la figura original. Se gira en torno a un punto fijo llamado centro de rotación. ¿Bien? Se gira en torno a un punto fijo llamado centro de rotación. Por ejemplo, me imagino que todos tienen su celular a mano, ¿cierto? Tómenlo y háganlo girar en cualquier punto, ojalá al medio, pero bueno, en cualquier punto, porque si no se les va a desequilibrar. En cualquier punto, ojalá en el centro, háganlo girar. Entonces imaginemos que esta figura va a estar dentro de un plano cartesiano, que va a ser el celular, ¿cierto? Y el celular va a estar en un plano cartesiano y usted lo hace girar. El celular sigue siendo el mismo, sigue siendo en las mismas condiciones, sigue siendo el mismo largo, el mismo ancho, pero ustedes simplemente lo están girando, ¿cierto? Si estuviese en la forma correcta, de forma vertical, ¿cierto? Como lo vemos habitualmente, va a estar en su posición original. Y si nosotros lo giramos en 90 grados a la derecha, ¿cierto? Va a estar de forma horizontal, como cuando vemos, por ejemplo, los videos de YouTube. Si lo volvemos a girar 90 grados más, va a estar de forma vertical, pero al revés, ¿cierto? Y si lo volvemos a girar nuevamente en 90 grados, va a estar en la misma posición que vemos videos de YouTube, pero esta vez al revés, ¿cierto? Y si lo volvemos a girar 90 grados más, vamos a encontrar que el teléfono sigue en la posición original. Entonces, casi siempre vamos a utilizar estas unidades de medidas para referirnos a la rotación, ¿ya? Porque son más fáciles, porque son más simples, y básicamente lo que quiere el DEMRE es que ustedes comprendan el concepto más que aprendan a girar en grados que son más complejos.
Entonces, son 90 grados, 180 grados, 270 y 360. El giro es positivo cuando se hace contra las manecillas del reloj. Yo les dije que tenían su reloj y lo hacían girar 90 grados hacia la derecha. Si es a la derecha, estamos girando en sentido negativo. Por eso es importante que nosotros, cuando vamos a girar en sentido positivo, en la rotación, es a la izquierda, contra las manecillas del reloj. Nuevamente, tomemos el celular, ubiquemos cualquier dedo detrás del celular al centro y hagámoslo girar en torno a ese dedo, en torno a ese punto o centro de rotación. Si lo giramos 90 grados de forma positiva, tendríamos que girarlo hacia la izquierda, como si estuviésemos viendo un video de YouTube, ¿cierto? Pero hacia la izquierda. Bien, ahí estaríamos diciendo que es positivo. Y si hacemos girar el celular en 90 grados, pero hacia la derecha, estaríamos diciendo que se gira 90 grados de forma negativa. ¿Bien? Un punto, por ejemplo, AB, tendrá las siguientes imágenes dependiendo del ángulo de giro. Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginemos que esto está siempre dentro de un plano cartesiano. Imaginemos que tenemos un punto que es el 2,3. Si nosotros lo hacemos girar en 90 grados, recordemos que en 90 grados, si tenemos plano cartesiano, quiere decir que gira hacia allá, de derecha a izquierda, ¿cierto? Así va girando, porque eso es positivo. Entonces, si nosotros tenemos el punto 2,3, que más o menos estaría aquí, ¿cierto? Y nos dicen gira los 90 grados, sería en base al centro. Ahí estaría nuestro centro. Entonces tendríamos que crear un ángulo de 90 grados y sabríamos más o menos, ahí está el ángulo de 90 grados, que aquí estaría el nuevo punto. Ahora, nosotros queremos saber exactamente dónde está ese punto. Por lo tanto, si el giro es en 90 grados, la imagen es súper fácil encontrarla con estas pequeñas formulitas que están acá. Si es en 90 grados, la imagen va a ser menos b, a. Es decir, si este era a, b inicialmente, este menos b va a ser el 3, pero negativo, menos 3, a, que sería 2. ¿Se dan cuenta? Si es en 180 grados, la imagen sería esta, ¿cierto? Aquí es nuestro punto original, aquí se giró en 90 y aquí se va a girar en 90 más, estaría ahí, aprox, ¿cierto? Nuestro punto si lo giramos en 180 grados. ¿Cuál va a ser la imagen? Menos a vale 2, entonces sería menos 2, menos b, y b vale 3, por lo tanto menos 13. Perfecto, porque ahí estaría el menos 2 y aquí estaría menos 3. Y si es en 270 grados, sería b, menos a. B sería 3, que pasaría a ser la X, ¿cierto? La parte X. Y la parte Y sería menos A, menos 2. Perfecto. Y si lo giramos en 360 grados, la imagen es A, B. Es decir, el punto sigue siendo el mismo, no ha girado en nada. Por eso está mal dicho cuando alguien dice, voy a dar un giro en 360 grados de mi vida, ¿cierto? Porque si no estaría quedando en el mismo sitio. Ahí en 90, 180 y 270 y aquí 360 está quedando ahí mismo. No está haciendo un cambio en su vida. ¿Ya? Por eso tenemos que decir, si queremos hacer un cambio radical, en 180 grados. Sería lo correcto. Bien, ya entendimos entonces el concepto de la rotación. Bien, que es en general en base a un centro de rotación, ¿cierto? Que va girando de derecha a izquierda en forma positiva. Dice, en la figura 6, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas? Es decir, el X, Y, en que se transforma el punto C, ¿cierto? Este es nuestro punto, el que queremos saber, del cuadrado ABCD por una rotación en 180 grados, ¿cierto? En torno al punto A. Es decir, este es mi centro de rotación, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, este C va a girar aquí y después va a girar acá, más o menos, ¿cierto? Ahora obviamente que vamos a ver exactamente en qué punto lo va a hacer, porque yo hice una prox. Entonces, aquí, con respecto a punto A, en el sentido horario, ¿ya? Entonces, como es en el sentido horario, no va a ser hacia la izquierda, sino que va a ser hacia la derecha. Recordemos que este es nuestro centro y queremos que gire hacia la derecha, ¿verdad? ¿En qué punto está el C? Está en el 4,4, ¿cierto?
4,4. Entonces, nosotros necesitamos hacerlo girar en base al 2,2. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como no está en el centro de rotación 0,0, sino que está en el 2,2, ¿sí? Tenemos dos opciones. La primera es darnos cuenta inmediatamente que esta distancia que está aquí es la misma que esta que está acá, porque el C va a rotar en 180 grados, por lo tanto, como gira en 180 grados, se une con su extremo. Fíjense que acá, si nosotros giramos 180 grados, queda en el menos 2,3 y este estaba en el 2,3. Si nosotros dibujamos el 2,3, estaría aquí el punto original. Y si dibujamos cuando se giran 180 grados, que sería menos 2,3, menos 2, menos 3, el punto va a estar aquí. Fíjense que los dos puntos son el extremo de un mismo segmento. Este segmento está dividido justo aquí en el origen en partes iguales. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. El centro de rotación divide estas partes iguales, este segmento en partes iguales. Por lo tanto, el C le correspondería al 0,0. Y ahí ya está el giro en 180 grados. Por lo tanto, la imagen de C versus el centro de rotación sería el 0,0. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer utilizando las formulitas que yo les di anteriormente, ¿cierto? Que están acá. Lo que podríamos hacer es, básicamente, que este centro A, hacemos que aquí estuviese el eje X y el eje Y. Entonces, por supuesto que ese ya no sería el 4,4, ¿cierto? Ya no sería el 4,4, sino que sería, hipotéticamente, recuerden que creo otro plano cartesiano aquí, sería, este es el 0, aquí estaría el 0, este sería el 1 y aquí estaría el 2. Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Por lo tanto, el C sería el 2,2 originalmente, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos decir que este es el original, ¿cierto? El punto C, el original. Queremos saber ahora la imagen de C cuando este se rota en 180 grados. Y recordemos que al rotarlo en 180 grados, solo el mismo punto A, B, pero ambos negativos. Entonces, es el mismo punto, pero ambos negativos. Menos 2, menos 2. Entonces, de acuerdo a este plano cartesiano, sería 1, 2. Aquí estaría el menos 2 y aquí 1, 2. Y aquí estará. Entonces ahora tenemos que mágicamente, ¿cierto?, tratar de borrar nuestro plano cartesiano que nosotros utilizamos simplemente para poder, como herramienta, ¿cierto? Y ya nos damos cuenta que el menos 2, menos 2 corresponde originalmente al plano cartesiano al 0,0. Es un poco más complejo, diría yo, pero bueno, es seguir la lógica de que el plano cartesiano simplemente es una referencia. ¿Bien? Es una referencia para comprender dónde están situados nuestros puntos o nuestros objetos. ¿Bien? Vamos con el siguiente ejercicio de rotación. Dice, la figura 3 se rota en el plano en 180 grados, ¿cierto? En torno al punto P, ¿cierto? Esta figura 3 se rota en 180 grados en torno al punto P. Recordemos que ese 180 grados, ¿sí? Quiere decir que la figura, ¿ya? Vamos a nuestro plano cartesiano, aquí, nuestro plano. Si tenemos una figura aquí, esta figura va a rotar en 90 grados y se va a encontrar aquí. Aquí, esto significa que rotó 90 grados. Si rotó en 180 grados, quiere decir que le tengo que sumar este 90 grados más, por lo tanto va a quedar aquí. Siempre cada 90 grados tengo que ir rotando un cuarto de una circunferencia. Si yo quiero que rote 90 grados más, en total, ¿cuánto llevamos? 90 más 90 más 90, 270 grados. Estaría aquí. Y si quiero que rote 360 grados, tendría que sumarle este cuarto. Bien, por lo tanto sería 360 grados en total. Ahora, esta figura rota en 180 grados y fíjense que el ejercicio no me dice si es en sentido positivo o en sentido negativo. No me lo dice. Por lo tanto, como es en sentido
positivo o negativo, da igual, siempre la figura se va a encontrar igual. Da lo mismo si es en sentido positivo o negativo, porque si es en sentido positivo, en 180 grados, esta figura quedaría aquí, aquí, ¿cierto? Porque ahí tenemos 180 grados. Y si fuese en sentido negativo, es decir, hacia la derecha, la figura quedaría aquí. Entonces, cuando hablamos de un giro en 180 grados, da lo mismo si es positivo o negativo, porque la figura va a quedar igual en la posición imagen. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de la siguiente opción representa mejor la rotación de la figura 3? Esta figura va a rotar en 180 grados. Es como si tomásemos nuestro celular y lo diésemos vuelta completamente. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sería la alternativa C. ¿Ya? Este ejercicio no es de realizar propiamente tal una problemática a través del eje cartesiano. Es simplemente comprender que esta J, si ustedes la quieren ver que está al revés, al rotar 90 grados quedaría así, ¿cierto? Y al rotar 180 grados quedaría así, ahí. Y al rotar 270 grados quedaría así. ¿Bien? Sin confundirse con que podría quedar de esta como la B, porque si quedaría como la B, estaríamos entendiendo que además está haciendo como un espejo. No podría ser eso, porque es simplemente rotación. ¿Ya? Vamos entonces con las traslaciones. Dice, ¿qué es lo que es una traslación? Recordemos que la rotación es un giro. Veamos ahora lo que es una traslación. Una figura original se transforma en una imagen usando un vector. Recordemos la clase anterior, vector. Recordemos que el vector tiene magnitud, dirección, ¿cierto? Y sentido. Por ejemplo, un triángulo tiene los siguientes vértices. El A, que es 2,1, ¿ya? Podemos hacer nuestro plano cartesiano. El A sería 2,1, aquí estaría el 2, y aquí estaría el 1, ahí estaría nuestra A. El vértice B, que sería menos 3, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí estaría nuestro punto B, y el C sería 4, menos 2. 1, 2, 3, 4, menos 2. 1, menos 2. Y ahí estaría nuestro punto C. Entonces juntamos los vértices, ¿cierto? Allí el A con el B y el C, y nos quedaría ese triángulo. Entonces me piden trasladar este triángulo de acuerdo al vector menos 1,2. Recordemos que un vector es una flechita que me indica dirección, sentido y magnitud. Entonces este vector, si nosotros lo dibujamos en nuestro plano cartesiano, dice que está en el menos 1, aquí estaría el menos 1, 2, 1, 2, y aquí estaría el 2. Por lo tanto, el vector sería este. Quiere decir que nuestro triángulo tiene que trasladarse, tiene que moverse completamente en esta magnitud, en esta dirección y en ese sentido. Por lo tanto, el A va a pasar a estar aquí, aprox, el C va a pasar a estar aquí, aprox, y el B va a pasar a estar aquí, aprox. Entonces, nuestro nuevo triángulo va a ser este, juntando las flechas, ¿cierto? Ahí. Sigue siendo el mismo triángulo, pero simplemente se trasladó en ese vector. Entonces, para saber exactamente y no tener que andar dibujándolo, lo único que hacemos nosotros es que a cada vértice le vamos a sumar el vector. El vector recordemos que es 1,2, por lo tanto a cada vértice se lo sumamos. 2 más menos 1, o 2 menos 1 nos quedaría 1. 1 más 2, 3. Ahí tenemos el punto A del nuevo triángulo. Menos 3 más menos 1, menos 4. Y menos 5 más 2, menos 3. Aquí estaría el punto B. El C sería 4, menos 2. 4 más menos 1 me daría 3. Y menos 2 más 2, 0. Ahí estaría el C. Por lo tanto, el A tendría que ser este aprox. Veamos si coincide. 1,3. 1, 1, 2, 3. Más o menos coincide, ¿cierto?
ahí estaría nuestro punto A', que es donde se cambió el A a la prima. B' sería menos 4, menos 3. 1, 2, 3, menos 4. ¿Coincide? Sí, más o menos cierto. Ahí, coma menos 3, menos 2, menos 3. Ahí, y aquí estaría el B'. Y C' sería el 3,0. 1, 2, 3. Aquí ya me pasé, ¿cierto? Pero bueno, vamos a considerarlo ahí, 3,0. Ahí estaría el C'. Entonces, lo que hace la traslación es mover nuestra figura original en base a un vector. ¿Bien? Veamos ejercicios. Bueno, aquí antes de pasar a un ejercicio, nos damos cuenta de que tenemos nuestra figura original, que es esta roja, y tenemos que trasladarla o moverla, ¿cierto? De acuerdo a este vector. Por lo tanto, D se traslada en el mismo vector. ¿Se dan cuenta que es el mismo vector? El mismo vector a D'. Este C se traslada en el mismo vector a C'. Este B a B' en el mismo vector y a A' en el mismo vector. Ahí. Dice, en la figura 8 se tiene un círculo de centro menos 3,2. Este es nuestro centro. Y radio 1. Por lo tanto, el radio es la distancia que hay del centro a la circunferencia, ¿cierto? Esto es distancias 1. Sí, pues cierto, menos 3 a menos 4, 1. Esta distancia desde aquí hasta acá es 1, porque el radio, entonces esto valdría menos 2. Esta distancia hasta acá es 1, por lo tanto, si este está en el 2, al estar acá este sería 3. Y este también vale 1, por lo tanto este sería 1. Perfecto. Entonces, al efectuar una traslación del círculo, ¿ya? Vamos a trasladar este círculo a un nuevo centro, a un centro que sería el 2,1. 2,1, aquí. Ahí va a estar el centro. Este centro lo trasladamos para acá, ¿bien? Al nuevo centro 2,1 sitúa el punto P en qué coordenadas, en las coordenadas, por lo tanto necesitamos descubrir dónde está ese punto P ahora. Entonces lo que hicimos nosotros fue trasladar este centro hasta acá, ¿cierto? Es como, entonces podríamos claramente decir que este centro se trasladó de acuerdo a este vector rojo, ¿cierto? Por lo tanto, P también tendría que trasladarse, ¿cierto? También tendría que trasladarse aquí, en ese mismo vector. Por eso es más o menos la misma distancia. Para descubrir el vector exacto que provocó que se cambiase de este centro a este, es bien fácil, porque miren, nuestro centro original es el punto, centro original le voy a poner, es el punto menos 3,2, ¿cierto? Menos 3,2. Y recuerden que teníamos que sumarle un vector que no sabemos, puse 0, que no sabemos, ¿cierto? No sabemos un vector que hay que sumarle porque no nos dicen. Pero sí sabemos que al sumarle ese vector que no sabemos, nos va a dar este nuevo centro que es el 2,1. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar aquí es fácil, como si fuese una X, ¿cierto? Menos 3 más ¿cuánto me daría 2? 5, ¿cierto? Porque menos 3 más 5 me daría 2 positivo. 2 más ¿cuánto me daría 1? Menos 1, ¿cierto? Porque 2 más menos 1 me daría 1 positivo. Por lo tanto, este vector rojo es el 5, menos 1. Por lo tanto, si el centro se trasladó de acuerdo a este vector, el punto P, que es menos 4,2, ¿cierto? También tendría que trasladarse de acuerdo a ese vector, porque el vector no va a cambiar, siempre es el mismo. Porque si no, haríamos una figura distinta. Por lo tanto, el nuevo P sería menos 4 más 5, 1, y 2 más menos 1 sería 1. Por lo tanto, el nuevo punto sería el 1,1 que nosotros lo habíamos puesto ahí aprox. Entonces, el nuevo círculo va a estar ahí, ¿cierto? Aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el punto P nuevo? El 1,1. ¿Bien? Recordemos que este es el vector
y este también es el vector y no puede cambiar. Por eso siempre es el mismo. El vector siempre es el mismo en cada uno de los puntos. Apliqué al D este mismo vector, al C el mismo vector, al B el mismo vector y a el mismo vector. Siempre es el mismo vector. ¿Bien? Dice, al punto 2,3 del plano, ¿cierto? 2,3 es un punto, le vamos a poner punto P, se le aplica una traslación, obteniéndose el punto 5,2. Es decir, le aplicamos un vector que no conocemos, ¿cierto? Un vector, y nos da el punto 5,2. Perfecto. Si al punto 2 menos 2, menos 1 se le aplica la misma traslación, si al punto menos 2, menos 1 se le aplica la misma traslación, es decir, el mismo vector, se obtiene el punto que no sabemos y necesitamos descubrir este, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tenemos que descubrir aquí es el vector, porque este vector, si lo descubrimos acá, se va a aplicar aquí y aquí fácilmente sumamos. 2 más ¿qué número me da 5? El 3, ¿cierto? 3 más ¿qué número me da 2? Menos 1, porque finalmente se convierte en una resta para que me dé 2. Por lo tanto, el vector que vamos a aplicar es el 3, menos 1. Menos 2 más 3, 1 positivo. Menos 1 más menos 1, menos 2. Por lo tanto, si al aplicar la misma traslación a este punto, ¿qué vamos a obtener? El 1, menos 2. Bien, pasemos a lo siguiente. Ya, reflexión. El punto original y el punto imagen equidistan respecto a un punto. Ese punto puede ser un centro o puede ser una recta. Por lo tanto, en las reflexiones vamos a encontrarnos con que hay dos tipos. La reflexión puntual o central, que es en base a un punto, y la reflexión axial, que es en base a una recta. Entonces, la reflexión, ustedes tienen que comprenderlo o comprender esta transformación isométrica como si fuese un espejo, ¿ya? Como si fuese un espejo. Cuando es reflexión axial va a ser muy fácil porque es como si fuese literalmente como un espejo, ¿bien? Como un espejo. Cuando es la reflexión puntual o central, es como si fuese un agujero negro. Me imagino que todos por lo menos tienen el concepto de agujero negro del espacio, ¿cierto? Que es que atrapa todo, ¿bien? Que se come todo, ¿cierto? Es como que podría estar un planeta alrededor de él y llega y se lo come debido a su gravedad. Es más o menos lo que pasa con la reflexión puntual. Todos los puntos llegan a él, pero por otro lado los expulsa. ¿Bien? Por lo tanto, eh, lo vamos a ver con un ejemplo concreto mejor. La reflexión puntual, vamos a tener un punto determinado, ese punto. Este va a ser nuestro centro o punto de reflexión, uno de los dos, ¿ya? Nuestro centro o punto de reflexión. Y vamos a tener el punto A, que el punto A va a ser, supongamos, lo voy a poner aquí como eje para que no haya problema. Va a ser el menos 3, menos, perdón, coma 5, menos 3,5. Entonces, lo que yo voy a hacer para obtener este punto, de acuerdo a una reflexión central o puntual, es que el A se lo va a tragar el centro. Es como que yo fuese por aquí, se lo traga así, como si fuese una recta, ¿cierto? Se lo traga y el A va a pasar al otro lado, lo expulsa y va a pasar a ser su imagen. Por lo tanto, esta distancia D que hay desde A hasta el centro también tiene que ser la misma distancia desde aquí hasta acá. ¿Bien? La misma distancia. Exactamente la misma. Ahora ya vamos a descubrir cómo vamos a poder comprender este punto, pero básicamente lo que yo necesito es que esta distancia, menos 3, se repita, ¿cierto? Para que esta distancia del menos 3 de aquí hasta el 5 del i se repita para lograr obtener el a. En concreto, en esta diapositiva no vamos a ver dónde va a llegar específicamente, sino que quiero que vean el concepto de que A pasa por un centro y pasa al otro lado. Bien, esa es
la reflexión central. Y fíjense que es exactamente lo mismo que una rotación en 180 grados. Es exactamente lo mismo que una rotación en 180 grados. La reflexión puntual o central es igual a una rotación en 180 grados. Y recordemos que este punto A, en la rotación de 180 grados, es nuestro mismo punto, pero con signos contrarios. Es decir, si este es -3, este punto va a ser el 3, y si este es 5, va a pasar a ser -5. ¿Bien? Y la reflexión axial, por el contrario, es como si fuese un espejo. Supongamos que este es nuestro espejo, y este va a ser nuestro punto A. Por lo tanto, para que se refleje, choca en nuestro espejo y se refleja aquí adentro, ¿cierto? Del espejo. Entonces va a ser A'. Esta distancia D tiene que ser exactamente la misma. Por lo tanto, simplemente tengo que contar cuántas unidades hay aquí y cuántas unidades hay acá para sumarlo. Vamos a ver ejemplos concretos ahora para que quede más claro. Reflexión puntual o central. Dice, recuerda que el centro de reflexión es el punto medio entre el punto original y la imagen. Es decir, si este es nuestro centro, ¿cierto? Como si fuese el agujero negro, esta distancia desde A hasta A', supongamos que fuese 10, supongamos 10. Lo que hace el centro es dividirla. Este vale 5 y este vale 5, ¿cierto? Eso queda claro porque es justamente la mitad. Aplicar este tipo de simetría es lo mismo que rotar la imagen original en 180 grados, ¿ya? Como ya se lo mencionaba. Por lo tanto, si yo quisiera descubrir, esta es la imagen original, quisiera descubrir la imagen, ¿cierto? De la original, simplemente tengo que tirar línea que pase por el centro y la misma distancia, tirarla hacia el otro lado. Por ejemplo, A hasta el centro es 5, desde el centro hasta A', 5. Si B hasta el centro midiese, por ejemplo, 6, desde el centro hasta B' también es 6. Si de C al centro vale 2, del centro a C' también tiene que valer 2. Siempre lo mismo. La reflexión axial dice, los puntos original e imagen equidistan de una recta. Equidistan quiere decir que es la misma distancia de una recta, llamada eje de simetría. Existen tres tipos de formas de eje que no los vamos a ver en detalle porque no es parte de la materia de la prueba, pero igual se los dejé, que existe el eje de simetría vertical, horizontal y el oblicuo. Y vamos a ver los más típicos que son el vertical y el horizontal. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Y tenemos un eje de simetría que vendría siendo el espejo. Supongamos que pasa por el 2. Nuestro espejo o nuestro eje de simetría viene siendo este x igual 2, ¿cierto? X igual 2 se llamaría. Y tenemos nuestro punto que queremos, nuestro punto original que se encuentra aquí en el -1. Supongamos que este es 3, en el -1,3. Este es nuestro punto A. Entonces queremos saber dónde va a quedar, ¿cierto? Al reflejarse en este eje de simetría. Lo que tenemos que identificar es la distancia que hay desde A a nuestro eje. ¿Cuánta distancia hay? Hay -1 acá, -1, y hasta llegar al 2 hay 2 unidades. Por lo tanto, en total hay 3. De la distancia de A hasta el eje hay 3 unidades, porque del -1 al 0 hay 1, y del 0 al 2 hay 2. 1 más 2, 3 unidades. Completa. Por lo tanto, desde el eje hasta el A' tiene que haber 3 unidades también. 2, aquí hay 3, 4, 5. ¿Cuántas unidades hay aquí? 1, 2, 3. Entonces, nuestra A' quedaría aquí, en el 5,3, porque aquí también hay 3 unidades. Bien, siempre las mismas unidades. Vamos con ejercicios ya directamente del DEAC. Dice, en la figura 5, la imagen reflexiva del punto P, es decir, la imagen que se refleja de acuerdo a un eje de simetría, ¿cierto? La imagen de P, con respecto al eje de simetría L, es el punto, este es nuestro punto original,
Y nos están preguntando por nuestra imagen reflexiva, es decir, por la imagen que se refleja. ¿Cuál es la imagen que se refleja? Si L fuese el espejo, siempre P tiene que ser, llega al espejo, pero en línea recta. No se confundan con esta línea ni con otro tipo. Siempre en línea recta tiene que llegar aquí en un ángulo de 90 grados. ¿Cuántas unidades hay? 3. Y tiene que salir también en línea recta en 90 grados y también contar las mismas unidades. 1, 2, 3. Por lo tanto, la imagen de P es R. ¿Ya? Esto es un ejercicio muy básico, muy simple, y lo único que está buscando el DEMRE es que usted sepa el concepto. No está pidiendo que haya un mayor análisis, sino que simplemente sabe el concepto o no lo sabe. Dice, sea A un punto del primer cuadrante que no está en los ejes. Entonces vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Recordemos que este es el primer cuadrante. Entonces dice, A es un punto del primer cuadrante que no está en los ejes. Entonces podría estar por aquí, por ejemplo. No está sobre el eje X ni tampoco sobre el eje Y. Está ahí. J es el reflejo de A respecto al eje X. Este es el eje X, por lo tanto, si nosotros hacemos que se refleje respecto al eje X, estaría aquí abajo. Y este vendría siendo J, porque nos dice el ejercicio. J es el reflejo de A respecto al eje X. Si H es el reflejo de J respecto al eje Y, entonces J se va a reflejar en el eje Y y esta imagen va a ser H. H es el reflejo de J respecto al eje Y. Entonces, HJ, es decir, el segmento HJ, ¿es un segmento paralelo al eje X? Claro, porque aquí está el eje X y es paralelo. ¿Paralelo al eje Y? No. Bisectriz de segundo cuadrante no tiene nada que ver. Bisectriz es un segmento que divide en dos partes un ángulo. Así que no tiene nada que ver. Bisectriz de primer cuadrante tampoco, nada que ver. Perpendicular al eje X, no, porque ya dijimos que es paralelo. Es perpendicular al eje Y. Alternativa A. Bien. ¿Qué aprendimos hoy? Comprendimos transformaciones isométricas. Recordemos que hay tres: rotación, traslación, isometría. Pero isometría se divide en dos: en simetría puntual o central y simetría axial, que es respecto a una recta o un eje de simetría.